tu palabra, como siempre, penetrará, romperá como martillo, como espada de dos filos, Señor, y separará el alma del espíritu con tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos enseñarás una vez más cómo se vive una vida cristiana, cómo se camina contigo, Dios. Yo te pido que tomes las mentes de la iglesia esta mañana, la mía propia, y que esta palabra jamás vuelva vacía. Que entre la palabra y haga lo suyo, porque yo sé, Señor, que tú haces lo tuyo en nosotros, lo que necesitamos, y que nos vayamos libres de este lugar, que nos vayamos sanos de este lugar, y que si hay enfermos, sea la enfermedad que sea, declaro que mientras predico la palabra, se derramará tu presencia y vendrá sanidad a sus cuerpos y medicina para su alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Hechos capítulo 10, la apostasía y sus consecuencias. Hechos capítulo 10. Vamos a afirmar a los que ya conocen el Evangelio, que nos afirmemos para todos. Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Está el apóstol Pedro predicando a unos gentiles, a unos que no son judíos, a unos que no conocen la palabra. Y dice el versículo 42 que Pedro está hablando y dice: y nos mandó, lea conmigo, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Y dice Pedro que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? Jesucristo. Versículo 43. De este dan testimonio, ¿quién? Todos los profetas, todo el Antiguo Testamento ha hablado de Jesús, que venía Mesías. Dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Predicando. ¿Pero qué estaba predicando Pedro? Una palabra limpia, una palabra sin contaminar. Pedro estaba predicando a Jesucristo, a unas personas inconversas. Y mientras Pedro predicaba la palabra limpia, sin virus, sin manipulación, dice que el Espíritu Santo vino. Iglesia, lo importante de un CD, de una alabanza, de una predicación, es la presencia del Espíritu. Si no hay presencia en su empresa, si no hay presencia en su familia, si no hay presencia en su trabajo, usted está grave. ¿Por qué? Porque lo que hace es la presencia. Por eso Pedro fue y predicó. Y mientras predicó esa palabra limpia, el Espíritu Santo estaba ahí cayendo. ¿Sabe? Esta palabra es a raíz de lo que está pasando. Proféticamente está escrito que vendrá una sola moneda al futuro. Ayer fue por primera vez la propuesta del primer ministro de Rusia. Dijo: vamos a pensar en una moneda a nivel mundial. Se los he predicado en quinto nivel. Los he predicado. Ayer predicaba Juliana Jóvenes: el Éufrates se está secando. Está escrito. Yo no necesito una religión, yo necesito la presencia para guardarme. Yo necesito la presencia del Espíritu en mí para caminar. El que conoce la palabra, el que conoce a Cristo, no tiene miedo, solo camina. Pero el que no conoce a Cristo le da susto todo lo que está pasando. Nosotros vivimos informados. Yo como pastor lo hago, me gusta informarme para predicar también de eso. Entonces hay personas que no están pensando en la presencia, que están pensando en otras cosas, pero el mundo está dando señales por todo lado de que cada vez se acerca la venida de Jesucristo. La palabra apostasía significa alejarse de la práctica de la verdad. Hay personas que conocen la verdad que estaba predicando Pedro y se han apartado de la práctica de la verdad.
importancia a otras cosas o a otras personas que a la misma presencia. Eso es un apóstol, porque está dejando la presencia de lado. Y lo que Pedro estaba predicando era Cristo, la presencia de Dios. Y cuando Pedro predicaba, cayó el Espíritu Santo. Por eso le digo que esta palabra es afianzar lo que usted ya tiene. Necesita afianzar su fe para que vaya a otros, pero no solo por llenar estadios, ni por vender CD, ni para comprar casa ni carro, sino para que otros sean salvos, porque la casa y el carro, si viene el Señor, no me sirve. Necesitamos tener eso, y Dios nos da lo mejor, y tenemos que ir por eso, pero la prioridad no puede ser esa. Por eso cuando mis prioridades son cambiadas sutilmente, puedo estar apostatando de la fe. Estoy dejando la verdad de Dios a un lado, porque eso es apostatar la verdad de Dios. ¿Por qué se niega la fe en Jesús? ¿Por qué personas apostaran de Jesús? 1, por palabras. 2, pensamientos. 3, tradiciones mal fundamentadas. Pensamientos mal fundamentados, tradiciones mal enfocadas, prédicas desviadas, palabra manipulada, porque es lo que se ve hoy en día. Entonces, dice, a un Job, en medio de su dolor, que Job duró 7 días inmovible de la misma enfermedad que tenía, porque sangraba si se movía, y sus amigos lo coaccionaron a maldecir a Dios, y Job no maldijo a Dios. Y dice por allá en Job 2:9, no pecó Dios con sus labios. No pecó Dios, no culpó a Dios de su situación, porque Job conocía a Dios. ¿Sabe? Un apóstata fácilmente ya no es un incrédulo. Un apóstata es uno que creyó, pero que ahora se apartó sabiendo la verdad. Ese es un apóstata. Uno que creyó, entonces no puede ser incrédulo. No un hermano que lleva años en el evangelio y digo, tan incrédulo no. El hermano ya se apartó. La persona ya se enredó, ya empezó a apostatar de la fe, porque ya se apartó de la verdad de Dios. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué legado necesitamos dejar los pastores en las iglesias? Hombres y mujeres que prediquen la palabra, para que continúe el evangelio, porque si no el evangelio se sigue degenerando. Porque el evangelio hace años se ha degenerado. Primera de Timoteo 4:1 está escribiendo Pablo y está diciendo aquí predicación de la apostasía. Ya sabe qué es apostasía: alejarse de la verdad de Dios. Y dice el versículo 1, pero el Espíritu dice, ¿quién dice? ¿Quién dice? Mire que no es el pastor, para que usted diga, uy, es que el pastor no digo, no. Dice el Espíritu claramente que en los postreros días, ¿cuáles? Hoy, tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, ya le puedo explicar, y mandarán abstenerse de todo alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han, ¿qué? Conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Empezamos con este versículo porque está diciendo, oh, los últimos tiempos en la Biblia. Alguien me dijo un día, pero en la Biblia dice que los últimos tiempos, y eso fue escrito hace como 1900 años. En la Biblia, cuando dice los últimos tiempos, es desde que Jesús se fue hasta que Él venga. O sea que estamos en los últimos tiempos hoy, y hace 1000 años eran los últimos tiempos. Porque cuando Jesús venga, ya no hay últimos tiempos, ya fue el tiempo. De los últimos tiempos son ahora, ¿verdad? Para que usted diga, ay, los últimos tiempos hace 1900 años. No, el contexto es los últimos tiempos son desde que Jesús se fue hasta que Él venga. O sea que en 10 años voy a decir los últimos tiempos son los mismos. Si no ha venido Jesús en 20 años, los últimos tiempos son los mismos. Entonces, este versículo
Dice, algunos judíos gnósticos en esa época, judíos gnósticos, el gnóstico es una secta. Y la doctrina de los gnósticos en esa época era que la materia y el espíritu nada que ver. O sea que o era espiritual o era carnal. Porque el gnóstico no cree en la materia y el espíritu a la vez. Creen o material o espiritual. Y los judíos. Entonces se unieron esos dos, judíos y griegos y gnósticos. Dice, estaban profetizando lo que vendría en los últimos tiempos. Se unieron dos personas de diferentes corrientes a decirle al pueblo, ojo, miren que va a pasar esto y esto y esto y esto. Hoy muchos están profetizando cosas que no son. Hoy muchos están hablando cosas que no son. Pero si usted los mira, su corriente y su doctrina no es sana. Y la gente los escucha. Y dice, dícese de los últimos tiempos son estos. Pablo dice, por decir cosas no inspiradas por Dios, se apartan muchos de la doctrina completa. Ellos estaban predicando algo que no estaba inspirado por Dios. ¿Inspirado qué es? Cuando yo miro a Dios, me inspiro. El hermano Lucho se inspiró en Dios para esas canciones. Él no se inspiró ni en Marco Witt ni en los adoradores más famosos. Él se inspiró en Dios, en oración y en ayuno para que salieran esas canciones. Entonces, los hombres de Dios nos inspiramos en Dios para hacer cualquier cosa. No nos inspiramos en los hombres. O sea, inspiración es, un día les prediqué, ¿a quién sigo yo? Entonces estos hombres, estos gnósticos y estos judíos se mezclaron ahí, una secta toda rara, y empezaron a profetizar cosas que no eran. Como hoy en día no quieren saber nadie del evangelio y se están añadiendo de falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque esos cristianos no dan testimonio, son mentirosos, se las pasan predicando plata, haciendo pactos, haciéndose ricos. Eso significa que guardan falsedad en su corazón. Entonces, por hablar lo que no es, por no predicar la sana palabra, hoy en día muchos se están cociendo, están dejando el evangelio, porque no les predicaron bien la palabra, porque no les enseñaron la palabra, y están devolviéndose al mundo, y están de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque algunos mezclaron la doctrina con las cosas del mundo y están enseñando otras cosas que no son la palabra. Alguien dijo que escuchó algo de X persona que dijo, y lo voy a decir sin nombres jamás porque no es mi trabajo, que uno debe ayunar pero nunca el desayuno, porque el desayuno es la comida más importante. Y es alguien de multitudes, pero eso predicó, esa es su corriente, y con esa información equivocada puede dañar a miles de personas. ¿Por qué? Porque su inspiración no es la palabra, es lo que él cree. Yo no puedo predicarle a la iglesia a usted lo que yo creo. Porque cuando Pedro estaba predicando la palabra, era la palabra de Dios. Y cuando uno predica la palabra de Dios, el Espíritu cae. Amén. Sigo discerniendo el versículo. Dice, y de buena gente. O sea, ¿qué pasó? Dice, esto significa que guardan la falsedad con capa de verdad y de sinceridad. Y de buenas gentes. El apóstol dice que ya no tienen vergüenza porque sus conciencias están quemadas y cauterizadas. Y están, dice, y escucharlos hace que el oyente también afecte su conciencia. Escuchar personas que no prediquen la palabra afecta su conciencia también, afecta su manera de vivir. Escuchar personas que no se basen en la palabra, predicadores que no se basen en la palabra, afecta su conciencia también, porque usted se cauteriza. Cauterizar es que se le cierra la conciencia y ya no entra nada, solo Dios. Por eso hay gente que conoció el evangelio, jugaron con el evangelio, manipularon el evangelio, no fueron bien enseñados y ahora se les predica el evangelio y es como si les entrara por aquí y saliera por aquí. Se cauterizó su conciencia porque jugaron con el evangelio, manipularon el evangelio y hoy en día no ven respuesta porque ya está cauterizada. El almacencito que recibe la palabra se cauterizó, pero Dios hace un milagro, pero por eso hay muchos que están quedados y no ven respuesta porque fueron mal enseñados. Y sigo, los gnósticos decían que la materia en sí es mala y darle gusto y servir a Dios no estaba bien. Por eso no
Y hoy en día entonces los hombres no se casan, entonces les toca a escondidas, porque es una necesidad que Dios nos dio a los hombres. Pero ¿por qué muchos lo creen? Porque ya su mente se cauterizó y se acostumbró a eso. Entonces, ¿sabe qué, iglesia? Dice, pero eso no dice la palabra, porque la Biblia dice que el hombre debe casarse, que se una a su mujer, y por allá Pablo aconseja que para que el hombre no se quede solo ni se quede, mejor cásese. Pero en esa época y hoy en día gente enseña conceptos personales, y por enseñar conceptos personales la iglesia se está volviendo apóstata, se está apartando de la fe y está comprando las cosas a Dios, porque es más fácil comprarle a Dios que creerle a Dios. Es más fácil hacer cosas para Dios que orar, que leer. Es más fácil eso. Pero ¿qué nos esperará el día de mañana a una persona que no se le enseñó bien el Evangelio? Que se aparte del Evangelio. Por eso usted dirá, pastor, ¿y esa palabra por qué? Para que usted nunca se aparte del Evangelio. Porque si usted se aparta del Evangelio, el problema es usted. Yo estoy predicando la palabra. Y yo tengo que estar a cuentas con Dios. El gnosticismo es una doctrina hereje de esa época. En Timoteo era de herejes. Su creencia estaba basada en lo material, que es malo, y estaba totalmente apartado del mundo espiritual. El Dios supremo moraba en esplendor en el mundo espiritual, decían ellos, y en el mundo material Dios no mora. O sea que tampoco le voy a decir que tener plata es malo, no. Tenga lo mejor, tenga lo que usted quiere, lo que Dios le dé, su buen carro, su casa, lo mejor, coma, viaje, vístase, coma bien. Pero no le dé prioridad primero a las cosas materiales y no le dé prioridad a sus razonamientos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Por eso les digo, estoy hablando de la apostasía y sus consecuencias. Ya entro con usted. Aquí estoy dándole una información por encima, pero ya usted se va a ver confrontado como cristiano. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. 3, 12 al 13. Y el escritor de Hebreos le está hablando a judíos. Y dice, mirad hermanos, lea conmigo, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros ¿qué? Se endurezca por el engaño del pecado. Hay personas como el Evangelio en Norteamérica, como el Evangelio en otros países de Europa, que es un Evangelio que no está basado en la palabra. Hay muchos evangelios. La palabra evangelio significa buenas noticias. Hay muchas maneras de dar buenas noticias, pero nuestro evangelio se llama Jesucristo. Por eso Pedro estaba predicando a Jesucristo. Ahora, mire esto. Pongan atención. Dice el escritor, y consideren el aviso que les da el Señor. Yo quiero que usted ponga atención al versículo 12. Y se lo digo, mire hermanos, que no haya ninguno de vosotros. ¿De qué? En ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que se aparte. El corazón se endurece por una mala enseñanza. Porque si yo lo pongo a usted a hacer cosas y usted no ve resultado, usted se le endurece el corazón. Hay personas que no quieren volver a las iglesias porque no fueron bien pastoreados, porque no se les dedicó tiempo, porque se les exprimió hasta lo último sus dones y talentos y su vida nunca se restauró. Entonces no quieren volver a las iglesias, no quieren saber nada de Cristo. Y si seguimos así, el evangelio se va a deteriorar más. No lo digo por ustedes, pero es más el show de la alabanza que la unción del Espíritu. Es más el show del adorador que la unción de la presencia. Y empiezan a apostatar de la fe sin darse cuenta. Porque me toca darle gusto al hermano, que pobrecito, como sufre. Entonces me toca darle al hermano, darle gusto, pobrecito, como sufre. Entonces lo paladeo. Yo no lo paladeo. Yo le doy la palabra para que se alegre. Yo le doy la palabra para que se levante. Entonces empieza, si un joven no es formado en la palabra, mañana ¿qué va a predicar? Si un joven se acostumbró a una palabra tibia, ¿qué va a predicar mañana? Pues una palabra tibia.
¿Señales de qué? De que Jesús viene. Porque cuando el Evangelio empieza a ser apóstata, señales de que Jesús ya viene. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Pongan atención y consideren el aviso que le da el Señor. Este alude a la incredulidad semejante a la de los israelitas. ¿Saben este versículo en qué se basa? El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. El pueblo de Israel guiado por Moisés, guiado a una tierra que fluye leche y miel, que la palabra leche y miel significa su bendición, su provisión y su sustento. Y iban para el cielo, iban llorando. O como quien dice por ahí, pegándole patadas a la lonchera, porque iban para allá y hubo extranjeros que se metieron en el camino y contaminaron su fe. Y muchos de esos que caminaron camino a la bendición se perdieron. ¿Por qué? Por escuchar a otros, por dejarse contaminar de otros, por no escuchar el Evangelio limpio. Se perdieron, murieron en el desierto. Pero ¿qué significa esto? El Espíritu está advirtiendo: cuidado, no todo lo que usted escucha es bueno, no todo lo que le dicen es bueno. Es que lo dijo ese pastor, y ese pastor tiene nombre, pero ese pastor es tan pecador como usted o como yo, para seguir corrientes de pastores. Y dice este versículo, en el versículo 13 de Hebreos 3:13: antes exhortemos los unos a los otros cada día. ¿Qué estoy haciendo esta mañana? Diciendo a la iglesia: pilas, no se vayan a poner en el plan de agradarle a los hombres antes que a Dios. Y lo digo con el amor otra vez, hermanito, no le agraden a Dios con su música, a la gente, a Dios. Que el show de los mismos muchachos no sea show. Que uno vea muchachos metidos en el espíritu adorando, no tocando, porque se puede desviar el propósito de Dios. Que el predicador no sea solo predicador acá y en la casa otro, que sea el mismo en todo lado. Que sea uno solo. ¿Por qué? Porque se puede terminar apostatando de la fe sin darse cuenta. Y dice el mismo versículo: hubo extranjeros que se unieron a ellos en el camino. Si no, ¿de dónde sacaron tantas creencias raras? Yo no sé de dónde salen tantas doctrinas y tantas corrientes raras de hombres grandes de ministerios y empiezan a enseñar lo que no es. Versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos que firme hasta el fin nuestra confianza en el Señor del principio. Así usted no vea la respuesta hoy, la va a ver mañana en el nombre de Jesús o cuando Dios le diga. Pero no use cosas que los hombres le dicen para que usted haga y desvíe su fe. Por eso hay gente que no quiere volver. Están en la iglesia y no quieren volver. No quieren nada de Dios porque fueron mal enseñados. Su conciencia se cauterizó. Se cansaron de escuchar tantas cosas y no ver respuesta en su vida. Se cansaron de eso. Dice 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Está hablando el apóstol Pablo y dice: manifestación del hombre del pecado. Recuerde lo que le dije al empezar. Lo estoy afianzando a usted que está aquí. Lo estoy afianzando. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que Jesús viene pronto, y nuestra reunión con Él, o sea que nos vamos a ir con Él, los que caminamos con Él, dice: hermanos, que no os dejéis mover ¿qué? Fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay gente que su necesidad lo hace mover fácilmente del modo de pensar. Dice: ay, qué bueno, menos mal, el pastor dijo que no ayuda el desayuno. Pues chévere. Y se dejó mover de manera de pensar. No, es que un pastor dijo que esto y esto. Pues chévere, pero no hay sustento bíblico. Pero un pastor dijo que primero tiene que servir en la iglesia y que su familia después. Mentiras. El Señor lo primero que hace es restaurarme. Ese es el propósito. Eso predicó Pedro. Pedro predicó el evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio completo? Salvación,
restauración, sanidad, provisión, restauración, resurrección. Pero hay gente y denominaciones en el mundo que no predican el evangelio completo, solo provisión y milagros. Provisión y milagros cauterizan a las personas. ¿Sabe por qué? Porque el día que no le pasó eso, la persona lentamente se va desanimando. Se va desanimando. Yo le dije a usted que una de las iglesias más grandes de Houston no predica el pecado, porque dice Jesús ya se llevó el pecado y se dicen ser cristianos. Y son cientos de miles. Millones ven por internet la predicación, porque eso es lo que a las personas les gusta. Pero yo le quiero decir, Jesucristo ya nos perdonó nuestros pecados. Nosotros vamos para el cielo. Nos toca no dejarnos mover la manera de pensar. Seguir ahí, orando, sirviendo, congregándose, caminando. ¿Por qué? Porque solo así veremos respuesta. Denle un aplauso a Jesús esta mañana por eso. Yo le voy a decir algo. Mientras estoy predicando, el Espíritu lo está convenciendo a usted. Dice el versículo 2: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Pablo estaba diciendo, ojo, no se deje conturbar por espíritu. ¿Qué significa? Hay predicadores que solo predican, o hay personas que solo enseñan, solo revelaciones y sueños. Imagínense que yo me soñé, imagínense que Dios me dijo, pero todo eso y no hay palabra. A esas personas que se les habla solo eso, mañana se apartan de Dios. Porque dice la Biblia que a mí lo que me sostiene la fe es la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no viene por ver milagros solamente. La fe no viene por venir a usted acá. La fe viene por oír la palabra de Dios. La pregunta, ¿por qué le cuesta leer la palabra? ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta discipularse? Porque hay alguien interesado en que usted no salga adelante. Hay alguien interesado en que usted siga siendo el mismo de siempre. Ahí con el lazo y dándole como un perrito. Un perrito nunca dice, oiga, no hay nada, pero ¿qué hay? Por lo menos la perrita de nosotros no dice eso. Ella que se le dé comida y el dulce cuando uno se va está contenta. Pero si ella supiera que hay unos perros de estrato 6 que tienen camas mejor, que tienen hasta piscina, que les tienen un gimnasio, todo eso, diría la perrita, oiga, no, yo quiero como los demás perros que salen por televisión. Hay personas aquí que solo se limitan a eso. Y yo le quiero enseñar esta mañana que hay personas que solo escuchan, les gusta escuchar, pero no investigan, no leen la palabra. Y hay gente que solo predica revelaciones, dice por espíritu ni por la palabra. Hay gente que dice, Dios me mostró en la palabra algo, y uno lo va a leer y no encuentra sentido por ningún lado. ¿Qué hace con esas personas que se les enseñó mala doctrina? Mañana se separan del evangelio. Y uno les va a predicar y no. Le digo, porque en todo este tiempo uno escucha a uno que otro que dice, no, esta hermana está en tal lugar, no, esta hermana está en tal, no, yo voy a varias porque a mí me gusta coger de todo. Y ya están cauterizados porque no se quisieron sujetar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No es Dios. El problema no es Dios. El problema es que usted estuvo mal enseñado, mal discipulado. Y la Biblia dice en Marcos 16, ir a ser discípulos. No haga cristianos, haga discípulos. Porque los cristianos se pueden ir mañana, pero un discípulo no. Un discípulo se queda, a pesar de las circunstancias, camina, sigue. No mete a Dios en sus deudas, no mete a Dios en sus problemas. Solamente va a Dios para que lo levante, pero nunca culpa a Dios. Eso es un discípulo. Pero el que no es discípulo culpa a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Le recuerdo, lo estoy afirmando en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro 3:17. Y vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro estaba hablando a unos exiliados y dijo, oh, ustedes están firmes, pero muchos firmes por su necesidad caen en errores y empiezan a escuchar otras maneras de hacerlo, hasta caen en ocultismo. La Biblia no dice que haya otro medio de sanidad sino la fe en Jesucristo. La Biblia no habla que haya otro medio de liberación sino en el nombre de Jesús. La Biblia no habla que haya otra fuente de bendición sino en su presencia.
ser. Pero muchos le han añadido a eso. Y por añadirle no funciona. Y como no funciona, se desaniman. ¿Y qué? Se cauteriza sus oídos y su conciencia. Y si vamos a la iglesia, pero es que el domingo está haciendo frío. ¿Por qué no tiene ganas de venir? ¿Por qué se queda bajo las cobijas? ¿Por qué no lee? Porque como le prediqué el domingo, vino desánimo. Pero ya su conciencia se cauterizó, ya no le entra por acá. Por eso hay personas que uno ora, Señor, mira acá, y el Señor dice, déjalo, no ores más por esa persona. Señor, ¿cómo que no? No ores más, déjamelo. Porque uno ore y ore y ore y ore. Un día el Señor me dijo así, más de una persona, y lo solté. Lo solté porque son personas que conocieron mucho tanto tiempo el Evangelio y ya su conciencia se cauterizó. Ya toca es que la misericordia de Dios los cambie, los transforme. No más. No hay más que valga, ni consejo que le sirva. Dice, los resultados de un mal discipulado, de malas predicaciones sin fundamento bíblico, es un enfriamiento del amor de Dios. Negar la fe es decir sí a las buenas obras. Ay, pero yo vengo. Ay, pero yo hago. Ay, pero yo sirvo. Ay, pero yo diezmo. Ay, pero yo estoy. No. Las obras debilitan, las buenas obras debilitan mi convicción de la obra de la cruz. Las buenas obras son fruto de mi fe. Son fruto. Pero a veces la gente se queda solo en las buenas obras. Y los que siguen con buenas obras y no en fe, creyendo, terminan arrastrados según este versículo. Que por su apariencia de multitud parece que Dios está allí, cuando los milagros no son suficiente señal para la presencia de Dios, sino es la palabra predicada y enseñada. ¿A qué vino Jesús a traer? Restauración y salvación. ¿Qué es lo primero que vino a traer? Restauración y salvación. Es lo primero que él vino. Cuando usted entiende eso, dice, Señor, y en tu voluntad tú me sanas. Yo soy una persona libre en el nombre de Jesús, pero sigo caminando. Pero porque no le sanó, se apartó. Pero porque no le salió el negocio, se apartó. Pero porque su esposa no cambió, su esposo se apartó. No el discípulo. Todavía no he entendido la parte de discípulo. Pero un discípulo camina y sigue como Job. Porque el que conoce a Dios camina. Por eso hoy yo sé que la palabra de una u otra manera tiene que estarlo afirmando usted. Tiene que estarlo afirmando, porque la palabra siempre dará fruto. Dice que el amor se enfría con una mala predicación. En Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará hacia Dios. Pero ¿por qué se va a enfriar el amor hacia Dios? Si yo lo conozco a usted, que es un apasionado. Si yo lo conozco que usted ora, que usted busca. Yo lo conozco a usted, yo sé que usted viene a la iglesia y se discipula. Y un día lo veo apartado. ¿Por qué lo veo apartado? ¿Por qué se apartó si yo lo hubiera enamorado? Porque empezó a mezclarle cosas a la doctrina. Empezó a mezclarle cosas a la fe. Empezó a decir, a mí me parece, yo creo, no, tampoco está allá. Y terminó enfriándose en el amor. Hasta que llegó el enemigo y le cauterizó la conciencia. Se la cerró. Y esa persona ya no le entra por ningún lado. Solo Dios, claro, nada es imposible para él. Pero es más demorado el proceso. ¿Sabe qué le quiero decir con eso esta mañana? Si usted empezó la vida cristiana, continúa a pesar de él. Si usted empezó algo con el Señor, siga a pesar de él. Por eso dice el 2 de Pedro 3:17 y el versículo 18, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No se deje mover de su fe. No se deje mover de lo que le digan otros. No se deje mover. Si usted dice, oiga, pero es que a mí no me entró esa palabra, listo, no se deje mover. La enseñanza falsa aparta a las personas del verdadero amor y las vuelve personas almáticas, solo emocionales. Cuando el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted y yo como ovejas nos gusta ir a otros pastos a comer pasto. Pero sabe, no todo el pasto es bueno. Y hay personas que les gustan los pastos dañados, pero no se dan cuenta que se están enfermando, porque están haciendo cosas que no son. Y con el tiempo uno los ve apartados, fríos, sin respuesta de Dios allá. ¿Por qué? Porque le mezclaron cosas al pasto, le mezclaron cosas a la doctrina. Porque
sanos, están obesos, están enfermos. Un día el médico nos enseñó con nuestros hijos, y yo le decía del pequeño, de Daniel, decía: Señor, si está bien, como está de flaquito. Y él me dijo algo, me dijo: quítese eso de la cabeza, que un flaquito está mal alimentado. La gente tiene en la mente que si no está gordo, no está bonito. Así le digo hoy a usted hoy en día. Hay muchos que llevan años y hasta sirven y todo dicen: uy, pero no están obesos, están enfermos. ¿Por qué? Porque hay un problema en ellos. Entonces, iglesia, esta palabra es para que usted se levante. Hice un estudio pequeño del 2010 y en México el 69% son obesos. Ocupa el primer lugar México. El segundo es Estados Unidos, Nueva Zelanda. Colombia está más adelante, gracias a Dios, bien allá, y tiene un 46% de obesidad por mala alimentación. Así son los cristianos. Por mal alimentados, muchos están obesos. Dicen: no necesito de Dios, no necesito de iglesias, no necesito congregarme. ¿Para qué oro? ¿Para qué leo si esto no cambia? Se volvieron obesos y están ahí. Ahora la pregunta es: si a un joven se le enseña esto, ¿qué va a predicar mañana? Principios de apostasía, pues una mala predicación. Es una predicación fundamentada en emociones y solo alabanza. Solo alabanza, solo milagros, solo pactos, solo esto. ¿Y qué hay de mi salvación? ¿Y qué hay de mi restauración? ¿Y qué hay de mi restitución? ¿Dónde quedó eso? Eso es el Evangelio. Empezaron a un señor cristiano hace 50 años, a más de uno dijeron: el Evangelio de hoy no es el mismo. Por eso aquellos que les predicaron hoy sostienen, pero los que les predicaron mal hace 50 años y que son pastores hoy en día son personas que están malformando a otros. Y empezó la apostasía en la iglesia. ¿Cómo empezó? Apartarse. Ahora le hago una pregunta: ¿usted cree que es salvo? No le voy a decir que la pierde, no la pierde. Yo le pregunto: ¿usted actúa como una persona salva? ¿Usted cree que si Jesús viniera hoy, usted se iría para el cielo? Esa es la pregunta. ¿Usted se iría para el cielo? ¿Usted cree que sí se iría para el cielo? Pues asegúrese. Créale a Jesús y camine con Él. Y piense en realidad que usted necesita de Él. En Colombia los niños están siendo obesos cada día más porque los padres no están con ellos. Y los niños comen a deshoras. Se están volviendo obesos. Los jóvenes hoy en día se están volviendo obesos en la vida cristiana porque saben mucho de alabanza, saben mucho de instrumentos. Vuelve y conozco por ustedes, ahí está escrito, porque tengo también muchachos de acá. Saben muchas cosas, la iglesia tiene muchos dones, pero no hay palabra, no hay unción. Entonces no hay presencia. Y si no hay presencia, no hay nada. Iglesia, estos versículos señalan el peligro de aquellos que dañan el Evangelio. Como la lluvia produce, y ya termino con este versículo en Hebreos capítulo 6. Le digo cuál es el problema de no escuchar el Evangelio. Mire el problema de no escuchar el Evangelio. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. El problema de no caminar en el Evangelio. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Y dice: y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si usted estaba cayendo en el error de apartarse de la verdad de Dios, hoy es un día para que usted se arrepienta y le diga al Señor que lo ayude. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquellos que se apartan de la verdad de Dios están exponiendo a Cristo a vituperio. ¿Usted es cristiano? Uy, hermano, pero no, yo iba a la iglesia, pero ya casi no voy. No, es que ya están poniendo a Cristo a vituperio. Aquellos que dan testimonio que no es, están poniendo a Cristo a vituperio. Y yo le pregunto: ¿cuál es el propósito suyo esta mañana? Exaltar el nombre de Jesús, porque lo demás viene por añadidura. Y dice el versículo 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellas
está próxima a ser maldecida. Y dice, y su fin es ser quemada. Si yo no le predico la buena palabra, usted no va a dar buenos frutos mañana. ¿Me entiende? ¿Me entiende la importancia de predicar la buena palabra? Que usted dé frutos, así usted diga, tengo sueño, qué pereza, me dio pesadera, me rascó acá, me rascó allá, porque eso hace la palabra. La palabra incomoda, la palabra pica, pero a usted le conviene, porque mañana va a dar buenos frutos y no va a ser cortado